¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Salud es Vida con Univida. Comienzo con una pregunta. ¿Ha sentido dolor en los pies o en las piernas al caminar que desaparece cuando se acuesta? ¿Ha notado brillosa la piel de los tobillos y más fría que el resto del cuerpo? Según los expertos, eso podría ser síntoma de una enfermedad vascular periférica. Y a medida que envejecemos, aumenta el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Se estima que cerca del 20% de los adultos mayores de 60 años y un 30% de los mayores de 70 años la tienen. Ponga atención entonces, porque mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Damos la bienvenida al médico de los centros Univida, médico jefe del Hospital Jackson Memorial de Miami, el doctor Orlando Rodríguez. Muchas gracias. Doctor, vamos a hablar primero de la circulación, porque sería bueno que usted nos explicara qué es la circulación y cuál es la diferencia entre las venas y las arterias. Y claro que sí, Mario. Las venas y las arterias son nuestros principales vasos en el cuerpo, y aquí vemos en este diagrama ambas. En color rojo pues tenemos el sistema arterial. ¿Cuál es la diferencia entre este sistema arterial y este venoso que lo estamos aquí viendo en color azul? Número uno, el sistema de arterias en nuestros cuerpos son unos vasos musculares, son mucho más gruesos, son vasos que están sometidos a altas presiones. El sistema venoso en nuestro cuerpo es un sistema de bajas presiones, y las paredes de los vasos sanguíneos no son musculares, son bastante finas. También el sistema arterial es ese sistema que nos lleva a nuestro cuerpo, a nuestros órganos, a nuestros músculos, ¿verdad? Sangre que es rica en oxígeno y en nutrientes. Sin embargo, el sistema venoso es el que trae esa sangre que se ha usado en nuestros músculos, en los diferentes órganos, de regreso al corazón y a los pulmones para que sea nuevamente oxigenada. Bueno, y entonces, esta enfermedad vascular, ¿qué significa eso de vascular? Bueno, la enfermedad vascular, Mario, se refiere a nuestro sistema de venas y de arterias. Y enfermedad porque existen diferentes procesos, existen diferentes entidades, afecciones que las afectan, valga la redundancia, creando diferentes problemas en los pacientes. ¿Eso es lo que conocemos como mala circulación? Y claro, la mala circulación en nuestro cuerpo tiene un componente que puede ser venoso y también puede ser arterial. Y entonces, hablemos primero de las venas. ¿Qué pasa cuando se nos estrechan las venas? Bueno, las venas en realidad se nos estrechan no por un proceso de acumulación de placa de colesterol, porque eso no es el proceso que sucede en las venas, y la razón por la que ese proceso no sucede en nuestras venas es porque es un sistema de baja presión, y para que eso suceda necesitamos altas presiones. ¿Qué es lo que pasa que se estrechan las venas? Bueno, las venas se pueden estrechar porque se acumula, porque hay un coágulo, un trombos dentro de la vena, porque hay un proceso infeccioso que ha causado pues una inflamación, un proceso inflamatorio en las venas, y eso crea un sistema de fibrosidad. Las venas pues se vuelven disfuncionales también por otro tipo de proceso donde las venas pierden pues unas pequeñas valvulitas que tienen dentro de ellas, y entonces pues la sangre tiende a estancarse en las extremidades. ¿Y en qué partes del cuerpo afecta más esta enfermedad? Pero la enfermedad periférica, como la palabra lo dice, pues ocurre en la periferia, en todas esas partes alejadas del corazón, ¿verdad? En nuestras piernas, en nuestros brazos principalmente, aunque existen algunas otras arterias que también pueden ser afectadas, que están fuera del corazón, ¿verdad? Que sean en los órganos, que nos dan esas arterias que nos dan sangre a los órganos, como por ejemplo el intestino, etcétera. Entonces, cuando hablamos de acumulación de grasa en el sistema circulatorio, entiendo yo que se acumula esa grasa en las arterias. Y claro que sí, la grasa se nos acumula en las arterias, y esto es un proceso donde la hipertensión, aquí vemos una arteria, un vaso sanguíneo que es completamente normal, pero a medida que va pasando el tiempo, vemos esta sustancia amarilla que se va acumulando a ambos lados de las paredes. Esto es un vaso normal, y ahora veremos cómo empieza a acumularse bajo de las paredes
esa grasa, Ah, ese se colesterol, va achicando. se va achicando, claro, el diámetro del vaso sanguíneo se achica y eso lo que hace es que compromete el flujo de sangre hacia los diferentes órganos y a los diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Y entonces voy a hacer una deducción obvia. La acumulación de grasa es lo que llamamos arteriosclerosis, ¿no? Y claro, bueno, arteriosclerosis es un término muy general y lo que quiere decir arteriosclerosis es que hay una estrechez en las arterias. Ateroesclerosis es un proceso, es un tipo de arteriosclerosis y es la acumulación de esas placas de colesterol dentro de las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Y por qué se acumula justo dentro de la arteria? Se acumula dentro de las arterias, Mario, primeramente porque las arterias, como habíamos comentado anteriormente, es un sistema de altas presiones. Esas altas presiones pues producen daño en las paredes de las arterias, lo que hace que las plaquitas de colesterol se empiece a acumular dentro de ellas, especialmente en aquellas personas que por una razón u otra tienen el profile, es decir, los tipos de colesterol muy altos, como por ejemplo el colesterol, los triglicéridos y el colesterol malo. Y entonces, pero venoesclerosis no existe, esa palabra no existe así. Bueno, en realidad no existe la venoesclerosis. Hay un procedimiento, pero no es una enfermedad, que le conocemos como la venoesclerosis, que es un procedimiento mediante el cual nosotros inyectamos una sustancia dentro de las venas, especialmente en las venas varicosas, ¿verdad? Donde pues ocluye la vena varicosa como tal, porque esa vena varicosa le está ocasionando al paciente dolor, etcétera, y es un tipo de tratamiento. Bueno, yo pienso que usted tiene toda la razón. Ha invitado usted hoy día a un radiólogo, especialista en estas enfermedades. Él es el doctor Orlando Enrizo, que va a estar inmediatamente con nosotros después de estos mensajes. Estamos en Salud es Vida, estamos con el doctor Orlando Rodríguez y también con otro Orlando, Orlando Enrizo. Hola. Bienvenido, doctor. Ya el doctor Rodríguez nos explicó la diferencia entre las venas y las arterias. ¿Y cómo podríamos definir de manera más simple, fácil, qué es la enfermedad periférica arterial? Es una buena pregunta. Como demostró el doctor, las arterias empiezan, el lumen dentro de la arteria se pone bien pequeño. La sangre no puede llegar hacia más distal o más lejos de donde está llegando. Entonces eso causa lo que llaman claudicación o dolor en las piernas o lo que usted mencionó anteriormente. ¿Y eso se va produciendo por qué, doctor? Se empieza a producir porque el colesterol se aloja dentro en el lumen de las arterias y eso empieza a poner estrecha el lumen dentro de las arterias. ¿Y qué consecuencia puede tener esta placa dentro de las arterias? Las placas se empiezan a calcificar y cuando se calcifican se endurece y ahora eso empeora, es un ciclo vicioso. Ahora eso se endurece, no llega suficiente sangre, vamos a ir a los pies y es lo que causa los síntomas. ¿Y qué pasa si esto no se trata a tiempo, doctor? Desgraciadamente es algo que yo veo muy frecuente, las personas no van a los médicos, no se cuidan, se cierra la arteria y eso puede llegar hasta una amputación de las extremidades. ¿En qué parte, sería bueno decir, dónde se ve más esta placa en las arterias? ¿En qué parte del cuerpo? Se ven más en las arterias pequeñas, casi siempre va a ser las arterias debajo de las rodillas, pero se puede ver en los órganos también, todo se afecta con esta enfermedad. Doctor Rodríguez, ¿usted ve muy comúnmente esto en sus pacientes mayores? Extremadamente común, Mario, y no solamente en los pacientes mayores, sino también en una población de pacientes un poco o relativamente jóvenes, después de los 50 años. Y la razón es porque, desgraciadamente, en nuestra comunidad existe la epidemia de la obesidad, existe la epidemia del fumar, existe la epidemia de una diabetes mal controlada, de la hipertensión, de la hipercolesterolemia, y todo esto son unos factores de riesgo extremadamente importantes para el desarrollo de esta enfermedad. Doctor, exactamente de qué está compuesta esta placa que se acumula en las arterias. La placa es acumulación de grasa. ¿Ya? Que después con el tiempo se empieza a calcificar. Es una combinación de colesterol y calcificación.
O sea, eso es porque la gente no ha comido adecuadamente, ¿no? O sea, porque la dieta no ha sido la mejor. Uno de los factores muy importantes es dieta, colesterol, triglicéridos que se alojan dentro del vaso. Y esto no es de un día a otro, esto va lentamente. Esto es con el tiempo. Desgraciadamente, si uno no se cuida, casi siempre se ve a los 50, 60, 70 años. ¿Y qué pasa con los órganos conectados a esta arteria cuando se estrecha el paso de la sangre? Por ejemplo, un buen ejemplo sería la arteria renal que va al riñón. El riñón es el órgano principal en controlando la presión arterial. Se achica el lumen de esa arteria. Y ahora el lumen es el espacio, ¿verdad? Espacio. El espacio. El tubito, la arteria, vamos a llamarlo el tubo, se ¿Ya? pone más estrecha. El riñón piensa que no está llegando suficiente sangre. Le manda un signo al cuerpo, necesito más presión para que llegue más sangre. Y ese es el ciclo vicioso. Y eso te aumenta la presión. Eso es un ejemplo de un órgano vital en el cuerpo de uno que se afecta con esta enfermedad. Tengo una pregunta de parte del público. Aquí está para que la escuche, doctor. Hola, soy Patricio Padilla desde Chile, acá en Rancagua. Quería consultar al especialista cuáles son los principales síntomas que nos permiten detectar distintas enfermedades circulatorias. Gracias por la pregunta y muy buena pregunta. Casi siempre va a empezar con dolor. Si empiezas a caminar, vas a ver que si uno hace ejercicio, cuando uno empieza a caminar distancia, le da claudicación o dolor en las piernas. ¿Ya? Después de eso se le empieza a caer el cabello en las piernas. Ya, los vellos. Los vellos, sí. Y también se puede formar úlceras. Eso es un proceso que es lento, pero casi siempre el primero va a ser dolor al caminar. ¿Y los síntomas de esta enfermedad no son muy claros o son claros? Es difícil las personas porque como es un proceso que toma tanto tiempo, las personas no realizan que tienen el dolor, piensan que es algo normal y no, esto es abnormal, es el cuerpo tratando de compensar y alertarte que tienes problemas. O sea, hay muchas personas que ni siquiera lo saben, no se diagnostican a tiempo y cuando lo llegan a hacer es tarde. Desgraciadamente. Porque aquí en estos programas lo que tratamos, doctor, es de enseñar que haya prevención. Sí. ¿Y por qué la piel se pone brillosa? Se pone, el grueso de la piel se pone bien finita. Ah, ya. Y me decía usted que se cae el cabello y que yo leí que se siente fría también de repente. Sí, porque lo que mantiene los órganos, el cuerpo caliente es el flujo sanguíneo y ahora está disminuyendo la cantidad de sangre que está llegando a esa extremidad. Eso se siente frío, se pone hasta azul algunas veces. Yo estuve leyendo ahí las preguntas y dicen que el dolor a veces disminuye al acostarse. Sí, cuando uno se acuesta, asiste que la sangre llegue donde tiene que llegar y no está haciendo ejercicio y eso disminuye el dolor. Y esto, doctor Rodríguez, que yo decía que la gente no sabe, no se da cuenta que está enferma, ¿cómo se diagnostica esto de parte del médico general? Bueno, primeramente, Mario, muchísimos de los pacientes que nos llegan a nosotros pues no tienen ningún tipo de síntoma, ¿verdad? Y este es el caso general. Otros pacientes que llegan a nosotros, como usted bien decía, tienen síntomas que son un poco atípicos para ellos, ¿verdad? Porque uno esperaría que si tuviese enfermedad periferiovascular y especialmente en las piernas, pues que tuviese dolores en las piernas y todos estos cambios que el doctor Enrizo acaba de explicar. Pero muchas de las personas sienten dolores en la parte de los glúteos, también sienten el cansancio en las piernas y el cansancio se puede asociar con una serie de otras cosas. ¿Cómo nosotros hacemos el diagnóstico? El diagnóstico nosotros lo hacemos de una manera un poquitico fácil en cuanto a la sintomatología y en cuanto a la historia que estamos cogiendo, pero del paciente, pero es un poco difícil a veces por los diferentes estudios que tenemos que hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando viene un paciente que tiene todos esos factores de riesgo, ¿verdad? Como la diabetes, la hipertensión, el colesterol, el fumar, toda esa serie de cosas y una historia familiar y que está en la edad apropiada, pues entonces tiene todos estos riesgos. Y todos estos riesgos los asociamos con los síntomas que tiene la persona, pues entonces
procedemos a hacer los estudios de investigación. ¿Qué estudios hacemos? Pues simplemente pudiésemos hacer un ultrasonido. Un ultrasonido es un procedimiento mediante el cual, no invasivo, donde nosotros podemos detectar cuál es el flujo sobre esa arteria. Y también lo hacemos no solamente en la parte proximal, donde los vasos son un poco más grandes, pero también en la parte distal. También en el examen físico podemos notar si el paciente pues tiene pulsos que sean palpables o no palpables. Esas personas que tienen un pulso que es bien bajo, un pulso bien débil o no palpable, esas son personas que ya uno tiene una gran sospecha de que tiene este tipo de enfermedad. Y luego, pues nosotros hacemos otros estudios, como por ejemplo estudios donde medimos los índices braquiales y los índices de los tobillos para ver si hay alguna diferencia. Y por último, pues podemos hacer los famosos tomografías computarizadas angiográficas, donde vemos en realidad, inyectando un tipo de contraste, dónde es que está específicamente ese tipo de oclusión. Doctor, yo me sorprendo ahora, usted es radiólogo además, significa que la radiología ha avanzado muchísimo con toda la tecnología que hay en la medicina. Sí. Porque usted ve mucho mejor lo que está ocurriendo con el paciente a través de estos exámenes radiológicos. Sí, solo como dice el doctor Rodríguez, y él lo explicó excelente, como radiólogo yo veo las imágenes, por ejemplo, los ultrasonidos, se nota si hay estrechez en las arterias, en las venas, si es importante también el examen físico, yo lo hago también en parte de lo que yo practico. Muy bien, tengo otra pregunta del público, aquí está. Soy Floredy Villamizar, de Ciudad de México, y mi pregunta es, ¿por qué tardan en sanar las heridas en los pies de una persona afectada con una enfermedad periférica arterial? Gracias por la pregunta. La razón que tarda a sanar es no está llegando suficiente oxígeno a los tejidos, y el oxígeno y la sangre, lo que carga el oxígeno, es vital en toda parte del cuerpo. Si uno los diabéticos se ven muy frecuentemente, se hacen una herida, no sana porque no hay suficiente oxígeno o sangre llegando a esa parte del cuerpo. Vamos a hablar de los factores de riesgo de esta enfermedad periférica. Vamos a mostrar también algunos elementos que usted trajo, pero lo vamos a hacer después de estos mensajes. Estamos en Salud es Vida, estoy con el doctor Rodríguez, el doctor Enrizo. Habíamos dicho, y la pregunta que quedó pendiente, los factores de riesgo de la enfermedad periférica arterial que no se pueden controlar, ¿cuáles serían? Eso, ¿quiere que la responda yo? Sí. Los factores de riesgo son que no se pueden controlar, son la raza de las personas, la edad, y hay algunas enfermedades que, como por ejemplo la presión alta, aunque sí se puede controlar con medicina y ejercicio, algunas veces genéticamente no se puede controlar. Ya, y las que sí se pueden controlar, bueno, deben ser muchas, ¿no es cierto? Hay muchas, sí, como por ejemplo fumar es muy malo para las arterias. La dieta es algo bien importante que siempre se debe tener en cuenta. Con la dieta viene la diabetes, y la diabetes es una enfermedad que ataca los vasos sanguíneos. Afortunadamente usted me decía que aproximadamente de la década del 70 hay varios avances para ayudar a esta enfermedad arterial periférica. Sí. Y aquí usted traía algunos elementos, por ejemplo, si lo puede explicar. Claro. La importancia de que lo que traje es, hay muchas herramientas que yo tengo, y lo importante es tratar de mantener mínimo invasivo, porque desgraciadamente, como usted me preguntó antes, esto tiene muchas etapas y puede llegar hasta un bypass, y lo que uno está tratando es evitar la amputación. Por ejemplo, lo que yo tengo aquí, este es un catéter. Por este catéter hay una guía. El procedimiento que yo hago, se entra por la ingle en una arteria principal. ¿Ya? Y en esa misma arteria, de afuera, con el beneficio de rayo X y placas, yo puedo ver dónde esto va. Y cuando yo llego a la parte que está cerrada la arteria, desde afuera se infla esto, y yo no sé si se puede notar o ver, pero sí, esto se abre dentro de la arteria, se mantiene abierto un tiempo, y eso abre el lumen de la arteria. Esto hace años que se inventó. Ahora hay avances en la medicina, que este es un ejemplo de
la misma tecnología, pero en diferente forma. Uno inserta esto en la arteria, vas donde está cerrada la arteria, se infla. Y este, como el otro, se infla, pero este es un catéter inteligente. Esto forma unas ondas ultrasónicas y empieza a destruir el calcio que uno tiene en las arterias y lo mete dentro de los vasos. Cuando se desinfla el globo se saca, toda esa enfermedad se queda dentro de las paredes de las arterias y no hay riesgo, por ejemplo, de embolia distal, que puede ser una complicación en el procedimiento. ¿Qué es la embolia distal, doctor Rodríguez? Pero la embolia, el proceso de embolia es todo aquel, es un proceso donde una placa de colesterol, por ejemplo, en este caso que estamos hablando, se desprende de su lugar de origen y puede viajar a través de los vasos sanguíneos y alojarse en otra parte del cuerpo, incluyendo un órgano como por ejemplo el abdomen, en el abdomen, el intestino, en el estómago, en cualquier otra parte como el cerebro, ocasionando un ataque cerebrovascular. Tengo otra pregunta, aquí está. Buenas noches, soy Daniel Escano de La Falda, Córdoba, Argentina, y mi pregunta es la siguiente. ¿Es efectivo que los fumadores corren más riesgo de padecer esta enfermedad? Los fumadores sí tienen alto riesgo de esta enfermedad, desgraciadamente. El cigarro tiene químicas que atacan las paredes de las arterias y causan que la arteriosclerosis aumente la velocidad que se pega a las arterias y también aumenta la velocidad que se calcifican esas placas arteriales. Me imagino que eso ya no se hace porque antiguamente uno escuchaba de los bypass en las piernas. Sí, eso todavía se usa, pero se trata de usar en las etapas más avanzadas. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Uno trata de usar todos estos aparatos para mantener las arterias abiertas el tiempo más largo posible, porque desgraciadamente esta persona ya está predispuesta a que esto le ocurra de nuevo. Si le ocurre de nuevo, en ese momento sí se tiene que considerar un bypass. ¿Es efectivo esto que las personas que tienen una enfermedad periférica arterial podrían ser candidatos más a un ataque cardíaco, a un infarto cerebral? Esa es una muy buena pregunta. Todo está conectado. Todas las arterias se comportan iguales. Nosotros no hemos mencionado que esto, cuando uno tiene enfermedades en las piernas, eso significa que en las carótidas, las arterias principales que llevan sangre al cerebro, lo mismo está pasando. Y lo mismo puede pasar, que se cierran y causa un infarto cerebral. Entonces, lo más importante, ¿qué debemos hacer? Si se puede hacer algo para prevenir una enfermedad periférica arterial. Primero de todo, ejercicio. Ejercicio, una buena dieta y la prevención, ver al médico primario con tiempo, no esperar hasta el final cuando uno ya llega que no hay solución. Ejercicio también, doctor. Ejercicio, claro que sí. Doctor, muchísimas gracias, Orlando Enrizo, por haber estado con nosotros. Doctor Rodríguez, muchas gracias también. Siempre lo decimos, lo volvemos a repetir. Mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Salud es vida, se despide aquí. Hasta la próxima. Espero que le haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal. Llame a sus amigos para que se suscriban aquí también. Y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video porque tengo muchos videos. Siga aquí.